Bueno, este mensaje viene desde el tierno corazón de Jesús. Este mensaje viene desde aquel que en la cruz del Calvario mira hacia abajo y ve a su madre y le dice: Madre, he aquí tu hijo, hablando de Juan, y a su vez le dice a Juan de que esa era ahora su madre también, el corazón tierno de Jesús en compasión y amor por su madre, protegiendo a ese ser que él tanto amaba. Y en un sentido, hermanos, conforme les presento este mensaje, el testimonio piadoso de la mujer cristiana viene de un corazón tierno por lo que el Señor hace a través de la mujer. Un corazón tierno, amoroso y protector hacia la mujer. Y es un mensaje que viene de Primera de Pedro, el libro que estamos estudiando, y lo que busca es defender y proteger a uno de los tesoros más preciados que el Señor tiene en su iglesia. Así que le hablo a usted, el mensaje es para todos, hombres y mujeres, pero en forma especial para cada una de ustedes, que pueden ser mi madre, mi hermana, mi hija, mi sobrina. El mensaje de hoy lo quiero empezar con las palabras de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que compartió esto acerca de este pasaje. Él dice: ¿podría algún hombre ser ganado para Cristo sin la palabra? Sí, así era incluso en los días del apóstol. Cuando ellos se negaban a asistir a las pequeñas reuniones cristianas que se celebraban y por lo tanto no podían oír lo que allí se decía, sin embargo, en casa veían el cambio que el Evangelio de Cristo había operado en sus esposas y decían: ella es muy diferente de lo que solía ser. Ciertamente, es una esposa mucho mejor que cualquier mujer pagana. Debe haber algo en la religión que pueda hacer un cambio como ese. De esta manera, sin la palabra, muchos de ellos fueron ganados para Cristo por la conversión piadosa de sus esposas, dice Charles Spurgeon. Y al llegar a este pasaje, debemos evitar la tentación natural de entenderlo como si Pedro le estuviera hablando a una audiencia del siglo XXI. Hay otra tentación que debemos evitar conforme analizamos 1 de Pedro 3, 1 al 2, y es aplicarlo como una sección que corresponde a un manual para las relaciones matrimoniales. No es que no pueda ser usado para eso, evidentemente los principios bíblicos nos ayudan a usar este material para evaluar el rol de la mujer en el ámbito del matrimonio. Pero la idea que estoy presentándoles es que Pedro trata el tema de la mujer, ¿saben en qué? En el contexto del libro que estamos estudiando, en el contexto de sufrir para Cristo, en el contexto de sufrir injustamente para la gloria de Dios. Pedro le habla ahora a las mujeres en el contexto de vivir vidas que honren a Dios y que sean un testimonio admirable delante del mundo inconverso. Pedro les dice, leyendo capítulo 3, versículos 1 y 2, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Lo que también podemos decir de entrada es que la idea de Pedro es instruir a estas mujeres cristianas con la meta clara de la evangelización de sus esposos inconversos. Pero antes de mirar el pasaje en más profundidad, debemos tratar algunos temas, hermanas. Temas que son concernientes al trasfondo en que la mujer moderna vive. Y hermano, usted también escuche, porque es su rol proteger a su esposa. La mujer moderna, si no es cuidadosa,
hará que la semilla de la palabra sea ahogada en la tierra infértil de las ideas humanas en las que vivimos. Entonces, les propongo que dividamos este mensaje de hoy en 3 secciones. Vamos a estar viendo 3 puntos. El primer punto, el diseño greco-romano para la mujer. Necesitamos ver cómo en el primer siglo la mujer era vista y considerada. Luego, en el punto número 2, vamos a ver el diseño de la mujer para la mujer. Punto número 3, el más importante, el diseño de Dios para la mujer. Primero veremos el trasfondo cultural del rol de la mujer en esta cultura del primer siglo, desde donde escribe Pedro. Luego veremos el diseño de la mujer para la mujer en el punto 2. ¿Y saben qué es esto? Vamos a estar hablando de la mentira satánica del feminismo, que es una rebelión abierta en contra del diseño divino para la mujer. E incluido en esa sección, analizaremos el peligro que el feminismo representa para la Iglesia de Cristo. Hermanos y hermanas, la Iglesia de Cristo tiene una sola cabeza, un líder, y ese es Jesús, no lo que los pensadores liberales de este siglo quieran imponer sobre la Iglesia. Y el punto 3, entonces, es que vemos lo más importante, el diseño de Dios para la mujer. Y ahí vamos a estar considerando 2 puntos. La sujeción voluntaria de las esposas para ganar a sus esposos y la conducta casta y respetuosa que deben exhibir para poder ganarles. Entonces, comencemos con el punto número 1. El diseño greco-romano para la mujer. Y para poder entender las expectativas que la sociedad greco-romana tenía sobre la mujer, debemos empezar por comprender este contexto en que la familia era vista. ¿Cómo era vista la familia? Bueno, la sociedad miraba con mucho recelo a todo aquel que se alejara de los valores comunes de la misma, de la sociedad, sobre todo en el área de lo que era la adoración espiritual, porque esa era una sociedad donde se creía que aquel que abrazara a nuevos dioses automáticamente iba a despertar la ira de los otros dioses que estaban supuestos a bendecirlos. Por lo tanto, cualquier persona que se comprometiera con la nueva religión cristiana iba a ser mirada con desconfianza, sea que fuera el esposo o la esposa. La conversión de una mujer al cristianismo en el siglo XXI es distinta a lo que era la conversión de una mujer en el siglo I, del que estamos hablando. En el siglo I, en esta cultura greco-romana, era un evento que acarreaba consecuencias potenciales muy grandes, tanto en el seno del matrimonio como en la relación del matrimonio con la sociedad que les rodeaba. En el caso de la mujer cristiana, cuando el esposo no era convertido, varios eran los problemas que esto acarreaba. Escuchen esto. En primer lugar, el liderazgo del hombre se veía afectado porque la sociedad lo veía como a un hombre de liderazgo débil, que no puede controlar a su esposa. Esto también le podía hacer al hombre perder posibilidades de ser considerado para cargos públicos o aún ser premiado por algo que él hizo por la sociedad. La sociedad greco-romana no aceptaba que la mujer tuviera amigos que no fueran los amigos del hombre. Y cuando ella formaba amistades en el seno de la congregación cristiana, esto era mal visto por la sociedad pagana. Es por eso que Pedro también, sabiendo eso, le instruye a estas mujeres cristianas que no confundan su nueva identidad en Cristo para tomarla, digamos, como una excusa de subvertir, transformar y alterar el orden social de una manera pecaminosa. Entonces, las esposas son aconsejadas a estar sujetas a sus propios maridos, no a todo hombre. Algo que veremos en el punto 3. El testimonio piadoso de la mujer cristiana era amenazado por el diseño greco-romano para la mujer. ¿Por qué? Porque estaba supuesta a adorar a los dioses del marido. Hay un historiador griego, Plutarco, que enseñaba lo siguiente, dice: una esposa no debe adquirir sus propios amigos, sino hacer suyos los amigos de su marido. Los dioses son los primeros y más importantes amigos. Por esta razón, dice, es prioritario que una esposa reconozca solo a aquellos dioses que adora a su marido
y cierre la puerta a cultos supersticiosos y supersticiones extrañas, como ellos consideraban a la religión cristiana en ese tiempo. Religión cristiana que recién estaba dando sus primeros pasos. Es obvio cuáles eran estas expectativas de la sociedad grecorromana del primer siglo en lo que respecta a la vida espiritual de la mujer. El solo hecho de que la mujer adoptara otra religión distinta a la de su esposo violaba el ideal grecorromano de un hogar ordenado. El testimonio piadoso de la mujer cristiana, entonces, en esta era grecorromana, no era valorado y era considerado como rebelión hacia su esposo, dado que ella adoraba exclusivamente a Cristo. Ahora, en medio de todo esto, ¿qué aconseja Pedro? Bueno, Pedro, como si fuera un maestro internacional de ajedrez, ejecuta un movimiento magistral. ¿Qué es lo que hace? Bueno, él hace, digamos, algo que en un sentido no alienta a que la mujer cambie, ni transforme, ni subvierta lo que es la costumbre de esa cultura, pero a su vez, el solo hecho de que él está escribiendo a la mujer, eso iba en contra de lo que la cultura apoyaba. Porque Pedro estaba mostrando este corazón tierno que él aprendió también de su Señor Jesús hacia la mujer. Y él tiene cuidado de la mujer. Ahora, Pedro abre entonces la puerta de lo que es la transformación social de esa cultura al dejar que los esposos trabajen los detalles específicos de esta sumisión voluntaria de la mujer y cómo eso iba a ser expresado. Hace algo parecido a como él hace con los esclavos. Nunca habla en contra de abolir la esclavitud, pero todo lo que enseña termina siendo algo que va a ser usado para abolir la esclavitud. Pero recuerden siempre, el cristianismo era un grupo muy pequeño, no tenía la fuerza para hacer un cambio revolucionario. Ahora, la tentación más peligrosa que es puesta en el camino de la mujer que piadosamente quiere agradar a Dios es el de la mentira más vieja que se le ha ofrecido a la mujer. ¿Cuál es esa? Esa es la independencia de Dios y del hombre. Ese es el tropiezo más grande para la mujer. Todo comienza en el jardín del Edén, cuando la mujer actúa fuera del liderazgo del hombre y hunde a la raza humana en pecado. Fue allí que la mujer dejó a un lado el diseño de Dios para la mujer y comenzó a darle forma al suyo propio. Por eso, vamos a ver ahora cuál es este diseño que la mujer ha escrito para sí misma. Comienza en Edén, como vemos, y sigue, y ha seguido por años. Y en el siglo XXI se pone cada vez peor. Entonces veamos el punto número 2, el diseño de la mujer para la mujer. Y estamos viendo, este mensaje se llama el testimonio piadoso de la mujer cristiana. Y estos versículos que estamos estudiando nos enseñan cómo en el contexto de sufrir para Cristo, las mujeres están llamadas a exhibir un testimonio piadoso para la gloria de Dios. Entonces, punto número 2. La mujer, siguiendo los consejos del diablo, confeccionó su propio diseño para la vida. Y esta es la mentira satánica del feminismo, que es una rebelión abierta en contra del diseño divino para la mujer. Hace muchos años, por siglos, muchas mujeres se han rebelado contra el diseño de Dios para sus vidas. Y tristemente en el siglo XXI, el lavado cerebral que nuestra cultura ha recibido por parte de este movimiento se ha permeado en muchas iglesias, quienes se han rendido ante los ataques de este letal error. Es mirar en la cultura que vivimos para darnos cuenta de que dos de los pilares de la sociedad, como el matrimonio y la familia, son constantemente atacados por la agenda feminista. El movimiento feminista dice que debemos deshacernos del matrimonio, porque este es equivalente a la esclavitud femenina. Ellos o ellas abogan de que la única manera para que la mujer sea verdaderamente libre
es atacar y erradicar la institución del matrimonio. Sus responsabilidades maternas las abandonan reclamando en manifestaciones masivas de mujeres que quieren guarderías gratuitas de 24 horas. ¿Para qué? Para que alguien críe sus hijos y puedan tener libertad. ¿Para qué? Para gozar de la vida. Su odio por la familia se ve reflejado en reclamar el beneficio de abortos gratuitos a petición. Ellas dicen que esto, más una educación igualitaria y acceso a trabajos con los mismos derechos, van a permitir que ellas elijan qué es lo que quieren hacer de sus vidas. Como vemos, este es el diseño de la mujer para la mujer. Este no es el diseño de Dios para la mujer. El diseño de la mujer para la mujer se basa en abolir lo que ellas llaman todos los aspectos de opresión para la mujer, hacia la mujer. El diseño de la mujer para la mujer es deshacerse de lo que ellas llaman sarcásticamente el hasta ahora incuestionable papel sagrado, dice ella, de la mujer en la familia. Debemos abolir ese papel sagrado que tenemos en las familias. Entonces, ¿qué es lo que estas feministas proponen? Ellas dicen que la biología no es la responsable de la diferencia entre hombres y mujeres, sino que son las instituciones sociales las que han mantenido a la mujer en su lugar, en un lugar de esclavitud en el hogar. Las feministas dicen que las diferencias psicológicas y físicas han sido condicionadas culturalmente. Escuchen esto. Aún partidarios y defensores de este movimiento feminista hablan de la audaz negación de parte de estas mujeres de todo tipo de inferioridad biológica. Entonces, no es de extrañar lo que vimos claramente en los Juegos Olímpicos, la desprotección que en el campo del deporte estas mismas mujeres traen sobre sus pares. O sea, mujeres que permiten esto, que hombres participen en boxeo contra una mujer. Esto no habla del corazón tierno de Cristo que ama y protege a la mujer. Esto no habla del diseño de Dios para la mujer. Esto habla del diseño de la mujer para la mujer. Permitiendo que hombres biológicos, pretendiendo sentirse mujeres, pongan en peligro las vidas de las deportistas femeniles. Lo que se encuentra en todo este movimiento, ¿saben qué es? Irracionalidad. Porque lo que está en la raíz del movimiento es el odio exacerbado hacia Dios. Hermanos y hermanas, para una mujer el dejar de lado el diseño de Dios para ellas es simplemente un primer paso, para así poder dejar a un lado al Dios que asignó distintos roles basado en el diseño divino para hombres y mujeres. Para una feminista, aceptar el rol de esposa, madre y ama de casa es aceptar una opresión excruciante y humillante, que lo que ha logrado, según ellas, por milenios es atrofiar, deformar y deshumanizar sistemáticamente a la humanidad femenina. Ahora, otra característica del movimiento feminista, ¿saben cuál es? La victimización. Estas mujeres se reúnen en grupos de concientización donde se empoderan unas a otras, diciéndose que sus problemas personales no son el resultado de sus propios fallos individuales, sino que fluyen de una opresión básica que sufren todas las mujeres. El gran peligro del feminismo es que se revela abiertamente en contra del diseño divino, alejando a la mujer de ese lugar seguro que Dios ha diseñado para ella. El feminismo aduce que desde la aparición del sistema familiar patriarcal, las mujeres de todas las clases han sido relegadas a los confines del hogar, como si eso fuera una cárcel. Ellas se quejan que durante siglos a la mujer se le ha asignado la responsabilidad social de criar a los hijos y ocuparse de la casa. ¿Qué bendición más grande que es esa? ¿Cuál es el problema con eso? Algo que ellas dicen, nunca han elegido eso, sino que ha sido forzado en ellas. Lo hacen sin saberlo, lo hacen sin haber sido elegido por ellas conscientemente, al haber sido entrenadas desde su nacimiento para hacerlos. Siempre es culpa de alguien más.
La queja más grande de las feministas es que la sociedad les inculca que para sentirse realizadas deben pasar por el matrimonio y criar hijos. Dos cosas que ellas resienten y rechazan con cara de asco, como el niño que se toma la medicina a regañadientes. Una de las quejas más escuchadas de parte de muchas feministas es que aquellas que se han visto obligadas a trabajar, sea porque son madres solteras o porque hay un tipo de situación de emergencia que hace que tengan que trabajar, aún así, que están haciendo el esfuerzo, ellas han sido criticadas por salir a trabajar y descuidar a sus hijos. Pero, hermanos y hermanas, lo que quiero que quede claro en este punto, este no es un movimiento que se quedará confinado a influenciar el mundo y la sociedad en el que vivimos. Esto también afecta a la iglesia. Veamos el peligro entonces que el feminismo representa para la iglesia de Cristo. Miren, lamentablemente, este movimiento feminista ha ganado algunos adeptos dentro de iglesias de poco discernimiento espiritual. Por ahí se escuchan mujeres quejumbrosas, quejándose obviamente, del diseño divino porque a ellas les ha ido mal en la vida matrimonial. Y nadie está negando de que eso pasa. Dios salva vidas quebrantadas. Pero estas hermanas lo que hacen entonces es redefinir el diseño de Dios para la mujer basado en sus experiencias personales. Y esto es inaceptable. Esto es completamente ofensivo para Dios. Más si usted se llama una cristiana, que está llamada, como dice Tito 2, a entrenar a las mujeres más jóvenes en la fe. ¿Para qué? Para que amen a sus esposos, para que críen a sus hijos para Cristo. Y si usted tiene una historia de sufrimiento, sea siendo cristiana o no siendo cristiana, eso no tiene que redefinir el plan de Dios para la mujer. Usted tiene que aceptar el crecimiento que eso le ha traído en Cristo y aceptar lo que Dios está haciendo a través de eso. Pero usted no puede ir a decirle a alguien, a otra mujer, que esté aprensiva para con todos los hombres, que no confíe en ningún hombre, que no piense, no te cases nunca, estás mejor sola. Esa es la agenda de Satanás. Eso ofende a Dios. Eso destroza y apunta contra los pilares de la iglesia. Inaceptable. Tristemente, muchas madres cristianas también se unen al coro de liberación femenino en las iglesias, diciendo que el nacimiento de un hijo la compromete a años de trabajo y monotonía. Y es por eso que reclaman que deben tener control sobre su cuerpo. Aún dentro de las iglesias, imagínense en la sociedad que no tiene a Cristo. Necesitan tener control sobre su cuerpo porque a no ser que tenga la decisión sobre tener hijos o no, entonces su libertad y sueños de anhelos personales se ven directamente amenazadas. Pero si piensan, fíjense que no hay lógica ahí. Ellas tienen derecho sobre su cuerpo para saber qué hacen, para no llegar a meterse a una relación, a veces también a través de la fornicación, y quedar embarazadas. Porque luego que están embarazadas, ya ese cuerpo que tienen ahí no es de ellos, es otra vida. Pero la mujer tiene control sobre su cuerpo. La mujer puede decir no. El punto es el siguiente, que si nosotros como iglesia de Cristo no mantenemos en firme cuál es el diseño de Dios para la mujer, y estamos hablando cosas que el mundo nos tira, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Cómo se ve el corazón sensible de Cristo que ama a la mujer? ¿Cómo se ve en el seno de la iglesia si no estamos aconsejando bíblicamente? Estas mujeres que se niegan a aceptar el plan de Dios para ellas, ellos dicen que a no ser que tengan el poder sobre la natalidad, esta vulnerabilidad y dependencia las torna completamente frágiles e impotentes. Y en otro lado del espectro de este grupo
digamos, de feminismo, algunas reclaman que van a alcanzar la realización personal a través de sus hijos. Ellas dicen, bueno, no pude yo, lo hago ahora a través de mis hijos. Y estas mujeres transforman a sus hijos como agentes que deben vivir y alcanzar todos esos logros que ellas no pudieron alcanzar. Hermanos y sobre todo hermanas, hay muchos podcasts cristianos hablando un montón de errores bíblicos. Y el feminismo es peligroso para la iglesia porque ataca estas instituciones básicas y fundamentales que Dios ha levantado, que tienen que ver con la tela misma de la sociedad a la que Dios le diera un mandato cultural ¿de qué? De vivir para su gloria. Mientras que el movimiento de las primeras mujeres del feminismo hablaba, por ejemplo, en términos de conseguir la igualdad de derechos dentro de lo que era una sociedad capitalista, queremos trabajar también, queremos votar, cosas que en el momento estaba bien, pero el movimiento feminista de hoy empezó cuestionando la estructura básica y las instituciones de esta sociedad, especialmente la familia. No se engañe. El feminismo busca destruir la familia. Basado en esto es que constantemente reclaman el derecho a derogar todas las leyes sobre el aborto. El diseño de la mujer para la mujer consiste en el aborto libre a petición sin esterilización forzada. El feminismo busca que el gobierno provea información gratuita y ampliamente difundida sobre el control de la natalidad. Quieren estar en control. Estas, las mujeres empoderadas, como se llaman, reclaman dispositivos anticonceptivos gratuitos y seguros al alcance de todas. O sea, el feminismo reclama que las mujeres sean liberadas de las ataduras de la esclavitud doméstica y que la obligación de criar a sus hijos sea, ¿sabe qué?, transferida a la sociedad. Quiero hacer lo que quiero con mi cuerpo. Si tengo un hijo, la sociedad se encarga de él. Y ese es otro error. No voy a decir el partido. Usted tiene que ser responsable por quién vota. Pero hay un partido que habla de, esto es, ellos le llaman the village. Es el pueblo, la villa, y todos tenemos que cuidar y criar a nuestros hijos. No es el hijo de José y María, no, es el hijo del pueblo. Error. Tiene que haber responsabilidad. Pero ellas reclaman que para combatir las formas especiales de lo que es la victimización legal de las mujeres por parte de los aparatos políticos y judiciales, la abolición de todas las penas legales especiales para las mujeres debe estar en pie. Abolición, por ejemplo, de todas las leyes que victimizan a las prostitutas y tantas otras leyes que ofenden a Dios. Y todavía tenemos el descaro en la iglesia de que hay mujeres pasando esta agenda. Este no es el diseño de Dios para la mujer. Este es el diseño de la mujer para la mujer. Las líderes del movimiento feminista creen en un Dios impersonal, y ya vamos al plano un poco más espiritual. ¿Qué es lo que mueve todo esto? Estas mujeres creen en un Dios impersonal de naturaleza panteísta. Todo es Dios. Dicen que el ser divino es feminista, pero se expresa mejor, ¿saben cómo? En ser andrógino. O sea, que no haya diferencia de sexo. Esta es una palabra que viene conformada, es una palabra tanto en latín como en griego, que está conformada de lo que es la palabra para hombre y la palabra para mujer. Andróginos es andre de hombre, andros de hombre y gine de mujer, andrógino. Y andrógino se usa para describir a alguien que no es ni específicamente femenino ni masculino. Y tiene características o naturaleza tanto masculina como femenina. Hacia eso vamos. Por eso muchos ídolos de rock and roll y demás, y todos lo ven, cómo se visten, tratan de ser lo más andróginos que pueden. ¿Por qué? Porque esto es una rebelión en contra del diseño de Dios. Entonces, lo que les estoy diciendo hoy es que el feminismo no se contenta con el feminismo, quiere ser andrógino. ¿Y por qué es esta aberración? ¿Por qué?
Porque el concepto de feminismo da por hecho algo de que ellas no quieren. El solo hecho de decir feminismo da lugar a que existe ¿qué? La masculinidad. Entonces, quiero deshacerme de todo. El andrógino no supone ninguna de las dos cosas. Hermanos y hermanas, lo que este movimiento impulsa es que no exista la definición de los sexos. ¿Les suena conocido lo que está pasando hoy por hoy? Porque ellas impulsan un rechazo radical a aceptar la diferenciación sexual tal como Dios la había diseñado. Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿debe toda esta rebelión sorprendernos? Por supuesto que no. Estas no son simplemente propuestas extendidas en el mundo sociocultural. Cada una de esas ideas tiene connotaciones espirituales y en el caso del feminismo hay una marcada agenda espiritual que impulsa estas filosofías humanas. Y lo que impulsa espiritualmente al feminismo son fuerzas satánicas. Y déjeme que le explico a qué me refiero. Lo que impulsa al feminismo es una convicción espiritual que es compartida con el hinduismo. Y esto es que el Dios Salvador en el hinduismo es una trinidad. Y el Dios Salvador en la trinidad del hinduismo es una diosa. El feminismo radical se mueve hoy por este punto de vista que se llama gnóstico. Lo hemos hablado cuando estudiamos Colosenses. Se mueve por la idea de que la mujer es la salvadora de la humanidad. Y esta no es una idea nueva. Este es el error del gnosticismo empaquetado con vestiduras contemporáneas. En el gnosticismo está la idea de que el Dios creador del Génesis es un Dios insensato, es un Dios tonto, es un Dios que no estaba supuesto a crear cosas en forma física, porque solamente lo espiritual es bueno, lo material es malo. En cambio, cuando Dios creó todo, ¿se acuerdan lo que dijo? Que era muy bueno. Pero en el gnosticismo está la idea de que el Dios creador del Génesis, este Dios es un Dios insensato que accidentalmente creó todas las cosas en un envase físico, algo que no estaba supuesto a suceder, porque lo único valioso son las cosas espirituales. Entonces, este movimiento toma este error gnóstico y el feminismo va un paso más adelante y dice, este Dios insensato tiene que ser borrado de la existencia. ¿Cuáles son las razones ofrecidas para esto? Bueno, que el Dios creador del Génesis es masculino y tiránico. Este es un Dios inaceptable porque niega las libertades humanas. Las feministas radicales dicen que este Dios debe desaparecer porque exige obediencia total. Están claras. Dios exige obediencia total. ¿Usted quiere ir al cielo? Usted tiene que ser perfecto. ¿Puede usted ser perfecto? No. ¿Quién fue perfecto? Cristo. ¿Qué es usted? Un pecador imperfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? Arrepentirse de sus pecados, aceptar la obra perfecta de Cristo en la cruz, poner su fe en Él. Y Dios los lleva en Cristo, perfecto. Obediencia total. Pero ellas se rebelan contra eso. Dicen, no, este Dios amenaza con castigos eternos. Este Dios se hace juez y señor para castigar las malas acciones de sus criaturas. ¿Cómo puede ser? En el credo feminista, este Dios debe desaparecer y para que este Dios desaparezca, todas las instituciones que lo representan deben desaparecer. Entonces, el matrimonio, la familia, todo tipo de institución creada por el Dios de la Biblia debe ser atacada brutalmente hasta ser erradicada. ¿Entiende ahora por qué está pasando lo que está pasando en la sociedad? Así que cuando usted piensa en la batalla de los sexos, véalo como lo que es. Esto es un ataque decidido para subvertir el orden y el diseño divino para el matrimonio, la familia y los roles para hombres y mujeres. El diseño de la mujer para la mujer debe ser enérgicamente rechazado en el seno de la Iglesia de Jesucristo. Basta ya de querer treparse a los púlpitos. Basta ya de aconsejar a otras que el matrimonio es malo. Basta ya de decir que no se puede confiar en los hombres. Obviamente que somos pecadores. Y temblemos los hombres. Cuando hablemos de lo que Pedro dice para los hombres, temblemos los hombres. Porque la responsabilidad que nosotros tenemos no se la podemos pasar a nuestras mujeres. Nosotros somos los responsables delante de Dios. Así que, amadas hermanas, Dios no se equivocó en su diseño.
Hermana, no escuches a la víbora del feminismo, porque ella te seguirá haciendo dudar de la palabra de Dios. Esta serpiente feminista te seguirá preguntando, ¿con qué Dios les ha dicho? Como hizo en Génesis. ¿Con qué Dios les ha dicho? Este sistema gnóstico, malvado y mentiroso que Satanás ha creado y que goza de milenios de existencia en esta era, en este siglo XXI en que vivimos, encontró el camino para fortificarse en la filosofía de nuestra cultura. Por eso, rechacemos esta mentira satánica y abracemos el diseño de Dios para la mujer. El testimonio piadoso de la mujer cristiana florece y se exhibe gloriosamente cuando la mujer ocupa el lugar asignado por Dios para ella. Cuando la mujer juega su rol de acuerdo al diseño divino. Cuando ella glorifica a Dios al exhibir el diseño de Dios para la mujer. Entonces, le invito a que veamos el punto número 3. Y es ahí cuando entramos de lleno en el pasaje. El diseño de Dios para la mujer. Pedro ahora le está comunicando a sus lectoras que el diseño de Dios para ellas es su sujeción voluntaria a sus esposos para ganarlos para Cristo y exhibir una conducta casta y respetuosa para ganarlos aún sin hablar una palabra. Veamos ese concepto de sujeción voluntaria. Pedro les dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Tenemos algunas cosas a considerar aquí, comenzando por esta sección de la carta, de que es parte de lo que en la cultura greco-romana eran llamadas códigos domésticos. Todas estas culturas tenían estos códigos domésticos donde había cosas específicas asignadas de acuerdo al rol de hombres y mujeres. Estas eran normas de conducta que eran esperadas para mantener orden y control en la sociedad. Y Pedro no va en contra de eso. Por eso digo, él magistralmente juega usando eso, pero también al mismo tiempo cambiándolo. ¿Cómo? Le habla a las mujeres. Las mujeres no tenían, según esa cultura, valor, eran despreciadas en muchas maneras. Pedro no. Pedro comunica el corazón tierno de Jesús. Una de las normas de conducta era la sumisión de la esposa a su esposo. Eso es lo que la sociedad pedía. Ahora, en este caso, la esposa es alentada a hacerlo. Pedro las alienta no para cumplir con las normas de la sociedad, sino para glorificar a Dios con un buen testimonio. Es algo completamente distinto. Obviamente este no era un mandato controversial, que la mujer se someta al hombre. La cultura ya lo aceptaba. El mandato a someterse voluntariamente es para que la mujer, en el caso de lo que Pedro pide, ella piadosamente glorifique a Dios con su testimonio al seguir el diseño de Dios para la mujer. Ahora, notemos que este concepto de sumisión es un tema importante en la carta de Pedro, porque él está preocupado de que los creyentes que están experimentando hostilidad de un mundo que no conoce a Cristo, él está preocupado de que por ahí estos creyentes sean tentados de no someterse a las autoridades, o en el caso de las mujeres, que no se sometan a sus esposos inconversos. Vemos, por ejemplo, en el 2.13 de Primera de Pedro, él dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. En el 2.18 les recuerda a los esclavos, siervos, estén sujetos, sométanse a sus amos con todo respeto. En el 3.5, miren qué importante es ese tema de la sujeción. 3.5, Pedro habla de las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sea en el presente, en el pasado, en el futuro, en el cielo, la sumisión a Cristo es exhibida. Fíjense esto, miren, Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Otro versículo que nos habla de eso. Aún los ángeles van a estar sujetos a Cristo. Hacia eso vamos en el futuro eterno, a que todo se someta a Cristo. Por esto la sujeción glorifica a Dios. La mujer está sujeta al esposo, el esposo está sujeto a Cristo. Y Cristo, como hombre, se sujetó él mismo al Padre. O sea, estamos todos en esto.
Los hijos se sujetan ¿a quién? A sus padres. Los padres se sujetan a las autoridades que Dios puso. En la iglesia nos sujetamos unos a otros, pero hay ancianos que velan por nuestra vida espiritual y estamos sujetos a los ancianos. Entonces, esto no es algo que va en contra de la mujer. Las mujeres piadosas, tal como los más jóvenes, como dice Pedro también, deben estar revestidas de humildad, deben estar sujetas los jóvenes a los mayores y las esposas ¿qué? A sus esposos, 1 de Pedro 3:5. En otras palabras, la mujer cristiana que no entiende la importancia de este concepto es porque no está dispuesta a honrar a Dios con su vida. No se le puede dar vueltas al asunto. Si la mujer entiende que vive y existe para la gloria de Dios, debe vivir para la gloria de Dios. Y aún, como el caso que está tratando Pedro, en casos en que el esposo es inconverso, ella se sujeta voluntariamente por la causa de Cristo. Así que, otra cosa que vemos en este versículo, el versículo 1, capítulo 3, es que el mandato a someterse es a sus esposos. Ya lo vimos anteriormente, no a todos los hombres. Las que son casadas, sujeción a sus esposos. Lo que también queda claro es que Pedro se está refiriendo a maridos inconversos ahí, los que son desobedientes a la palabra, dice él. Porque la desobediencia es otro concepto importante que Pedro está tratando en esta carta. Recordemos que en el 2:8, ¿qué dijo? Habla de aquellos que tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque son desobedientes a la palabra. Estos esposos evidentemente son desobedientes porque no están creyendo la palabra. Ser inconversos y ser desobedientes son equivalentes, sobre todo cuando vemos que Pedro dice en el 4:17, porque es tiempo de que el juicio, ¿qué dice? Comience por la casa de Dios, ¿no es cierto? Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Obediencia, contrastada con la desobediencia. Así que, esposas, ¿cuál es el diseño de Dios para la mujer? ¿Cómo se aprecia el testimonio piadoso de la mujer cristiana? Estando sujetas a sus maridos y siendo un testimonio tal que puedan ganarlos aún sin proferir una palabra, aún sin decir una palabra. Ahora miren esto, cuando hablamos de esta parte, ¿no?, que dice, de modo que si algunos de ellos desobedecen, puedan ser ganados sin palabra alguna. No estamos queriendo decir que la palabra no es importante, la palabra de Dios no es importante. No, por supuesto que sí, todo lo contrario. Porque recuerden que Pedro ya había dicho que el creyente es nacido de la palabra de Dios, ¿se acuerdan en el 1:23? También Pedro dijo respecto a la palabra que los que tropiezan y se pierden es porque son desobedientes a la palabra, el 2:8. Nos alienta también Pedro a que preparemos una defensa y que demos razón, obviamente, con la palabra. O sea, la palabra es importante, porque esta palabra nos ayuda a defender cuál es la esperanza que hay en nosotros, como nos dice Pedro en el 4:5. En definitiva, la razón por la que Pedro les dice esto a las mujeres es por dos razones. En primer lugar, pudo ser por la expectativa cultural de que la mujer no le enseña al hombre. Puede ser por eso, pero no creo, porque obviamente tenemos un caso, hace poco, un bautismo que tuvimos, el hombre llega a la fe, porque cada vez que la esposa, recién convertida, llegaba a la casa del servicio, él le preguntaba, ¿y qué hacía la esposa? Le enseñaba. O sea, ¿se entiende? No es que estábamos en un ámbito público y la esposa se subía al púlpito y deshonraba a Dios enseñando cuando no debe enseñar en público, con hombres presentes. Ese no era el caso. Y este no es el caso de lo que Pedro está hablando acá. Pero creo que principalmente porque el ejemplo piadoso de vida que acompañaba las creencias de la esposa era algo que hablaba más estridentemente que las palabras evangelísticas. Esa es la razón por la que Pedro lo dice de esta manera. Porque la esposa puede vivir esta vida en sumisión voluntaria al esposo y vivir con una ternura, vivir con una paz, vivir con una armonía, vivir con una esperanza que el esposo está siendo abofeteado espiritualmente constantemente por esta sumisión.
que ese, entre comillas, silencio es tan ensordecedor de que el esposo viene y le pregunta, mi amor, ¿qué pasa en tu vida? Como decía Carlos Spurgeon, es verdad, un hombre puede ser salvado sin una palabra, con el testimonio de la esposa. Estas palabras evangelísticas hablan más estridentemente, más fuertemente cuando es acompañada con este buen testimonio. Cuando el esposo viera el buen testimonio, él mismo le haría las preguntas a la esposa y ella iba a poder compartir las razones de su esperanza. Pero en cuanto al diseño de Dios para la mujer, también Pedro agrega que ella testifica piadosamente cuando exhibe una conducta casta y respetuosa. Vamos a verlo ahí. Y eso ya es el versículo número 2. Veamos estos conceptos. Es más, ¿saben una cosa? Si bien dice casta y respetuosa, son un solo concepto, porque no es que son dos sustantivos, casta y respetuosa, sino que en el original griego uno de ellos es una frase preposicional. ¿A qué se refiere esto? La frase preposicional es respetuosamente, lo que podría traducirse de la siguiente manera: cuando vean tu conducta pura, que se consigue en el temor, ¿no? Entonces está diciendo eso Pedro. Obviamente esto hace que nos hagamos una pregunta. Si ese temor se refiere a la reverencia que la esposa tiene por su esposo, tal como Pablo lo pide en Efesios 5:33, cuando él dice y que la mujer respete a su marido, o si este temor del que habla Pedro acá es el temor a Dios, el mismo temor que Pedro pide en el 1:17 cuando dice, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ese mismo concepto de temer a Dios es usado en Pedro 2:17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Entonces, considerando las dos posibilidades, si es que es temor hacia el esposo o temor a Dios, hace más sentido que sea entendido que este es temor, un temor que la esposa tiene hacia Dios. Y es ese temor hacia Dios que hace que ella se someta voluntariamente. Miren esto, si entendemos el pasaje de esta manera, en un sentido balancea el pasaje con las dos secciones anteriores. Por ejemplo, en el 2:13, Pedro pide que sus lectores obedezcan al emperador por causa del Señor. Entonces, como que hace sentido si entendemos de que este temor de la esposa es temor a Dios. Luego también en el 2:18 y 19, Pedro le dice a los esclavos que deben someterse a sus amos y que si les toca sufrir, lo deben hacer por causa de la conciencia ante Dios. Otra cosa más que afirma y apoya de que balancea el tema de creer que la esposa está temiendo a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que Pedro les recuerda a los cristianos que quieren primariamente, digamos, ser testigos de sus dolores en Dios, ¿no? Que, por tanto, todo sufrimiento recibido por honrar a Dios, sometiéndose a las autoridades humanas y estructuras gubernamentales, esto es debido a que se les requiere sumisión debido a la relación que ellos tienen con Dios. Entonces, cuando estos cristianos están viendo que les toca sufrir, que están siendo perseguidos, que muchos están perdiendo trabajo, que muchos no están siendo contratados por su fe en Cristo, que muchos están siendo maltratados por la cultura en la que viven, la manera de mantenerse firmes ante esta hostilidad es confiando en Dios y sometiéndose a esto voluntariamente, sabiendo que cada uno de estos sufrimientos no es en vano, Dios está viendo. Tener este contexto en mente nos ayuda a entender entonces que la amonestación que Pedro le está haciendo a las mujeres, de que las mujeres se sometan en temor y por causa del Señor, es porque Pedro entiende que estas piadosas mujeres iban a ser desafiadas a someterse a estos esposos inconversos. Obviamente que les iba a costar. Aún en medio de circunstancias difíciles, Pedro quiere que ellas lo hagan por causa del Señor. Está de más aclarar que este sometimiento no contempla que la esposa tenga que hacer cosas a pedido del esposo,
que esto pueda justamente ir en contra del deseo y el mandamiento del Señor. Aclaremos eso. Si el esposo inconverso pide algo que ofende a Cristo, la esposa tiene que obedecer a Cristo. También aclaremos esto. Este sometimiento no es en casos donde hay abuso físico. Hay que aclarar eso. Hay abuso físico, hay leyes y hay autoridades que Dios ha puesto para defender a la mujer. Y no es pecado que la mujer llame al 911, diga lo que está pasando y busque ayuda. Aclaremos esa parte. Habiendo aclarado esa parte, la esposa tiene una lealtad mayor a Cristo, entonces a veces le toca rechazar estas cosas que el marido plantea, y la esposa se somete al esposo, pero siempre la lealtad primaria es a Cristo. El diseño de Dios para que la mujer tenga un testimonio piadoso es expresado en forma general en el 2.12, si usted quiere leer ahí, miren esto. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Y luego en el 3, 1 y 2, que es lo que estamos estudiando, lo expresa, estén sujetas a sus maridos. O sea, uno es algo general, lo otro algo más específico. Ahora, vemos también en el 2.12 que Pedro les da un aliento. Es más, estamos haciendo una comparación entre lo que es la instrucción general que se ve en el 2.12 y lo que estamos viendo acá en el 3, 1 y 2. En el 2.12, Pedro les da un aliento preparándolas en forma general para la resistencia que pueden encontrar. Él les dice, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores. Luego ahora en el 3, 1, 2 dice esto. Él lo hace más específico a la situación que muchas esposas van a encontrar. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, entonces eso es más específico. En el mandamiento general del 2.12, Pedro les da esta orden de someterse, diciéndolo de esta manera. Ellos por razón de las buenas obras de ustedes, y esto es un aliento. Y ahora en este pasaje que estamos estudiando, fíjense que esa instrucción general se vuelve un poco más específica, cuando él dice, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Así que hay aliento ahí también. Entonces, como en el 2.12, Pedro les muestra cuál es la meta para esto. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué lo hacen? Que glorifiquen a Dios. Bueno, ahora en el 3, 1, 2, ¿qué es lo que dice más específicamente? Para que ellos puedan ser ganados. O sea, si ellos son ganados, si ellos son convertidos a Cristo, los esposos, para la gloria de Dios, esto glorifica a Dios. Así que, hermanas, verdaderamente hay tanto para alcanzar para la gloria de Dios cuando ustedes exhiben el testimonio piadoso de la mujer cristiana. Es únicamente cuando las cristianas viven conforme al diseño de Dios para la mujer que su hermosura, la hermosura de ustedes derretirá el corazón más frío y desinteresado por Dios. Entonces, vamos a concluir esto diciendo lo siguiente, que es únicamente cuando la mujer acepta con gozo y agradecimiento a Dios el rol que Dios le ha asignado en la vida, en el matrimonio, en la soltería, en la familia, en la iglesia. Es solamente ahí que la mujer va a destilar plenitud, satisfacción, contentamiento. Contrariamente a lo que el feminismo pregona, el diseño divino para la mujer es lo más beneficioso para ellas. El diseño de Dios para la mujer es lo más beneficioso para ustedes, sea que están viudas, sea que todavía son esposas, sea que están solteras, sea que son hermanas, hijas. El rol de Dios que Dios les ha asignado es hermoso. Por eso el ser cuidadas y protegidas para que puedan desarrollarse en los roles que Dios les ha asignado es la responsabilidad de todo esposo cristiano. Esposo cristiano, y me hablo a mí mismo, tenemos que ser responsables por eso. Tenemos que proteger a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Iglesia, ustedes también son responsables de proteger a la mujer. ¿Cómo? Respetando el rol que Dios ha dado a cada uno. La iglesia es tremendamente bendecida cuando las mujeres usan sus dones espirituales para servir y edificar a los santos. Así que les aliento a que abracen el diseño divino para ustedes, hablándole a las mujeres más específicamente,
Y les aliento a que sean el tipo de mujer realizada, feliz, gozosa para la gloria de Dios. Ahora, no quiero cerrar sin recomendarles algunos libros que les serán de gran bendición para que sigan aprendiendo más acerca del diseño divino para ustedes. Uno de ellos es El llamado sublime de Dios para la mujer, donde John MacArthur explica 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15. Otro es El diseño de Dios para tu familia, donde en el capítulo 2 explica claramente la contribución de la esposa a una familia que honra a Dios. MacArthur explica claramente el concepto de que la sumisión no significa esclavitud. Uno más, otro libro, Mentiras que las mujeres creen, de Nancy DeMoss, donde la autora analiza temas tales como las mentiras que las mujeres creen acerca de Dios, acerca de sí mismas, acerca del pecado, acerca de sus prioridades, matrimonios, etc. Y por último, un libro que uso mucho en consejería cristiana, Fortaleciendo el matrimonio, de Wayne Mack, que en el capítulo 2 explica las responsabilidades de la esposa en el seno del matrimonio. 4 libros muy buenos. Bueno, hermanos y hermanas, aquí dejamos. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a continuar viendo acerca del consejo de Pedro para la mujer. Esta vez estaremos considerando los versículos 3 y 4 de 1 de Pedro 3. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias de que tu palabra es bien clara. Gracias de que también la predicación expositiva me permite no poder escapar de esto. Está ahí, tengo que hablarlo. Gracias, Señor, por ese estilo de predicación que está claramente enseñada en la palabra. Gracias porque tu palabra habla por sí sola, pero basado en tu palabra nosotros tenemos que pensar y buscar contrastes que vemos en una sociedad que no te conoce. Padre, protege a la Iglesia de Cristo de que estas filosofías humanas, perniciosas, malignas, satánicas, destructivas, se metan en tu iglesia. Bendice a estas mujeres aquí presentes, bendícelas a cada una de ellas, esposas, madres, hijas, abuelas, viudas, Señor, en la situación que estén, divorciadas, separadas, solteras, bendícelas, ayúdales. Oramos esto para tu gloria, Señor, para su beneficio y edificación de la iglesia, en el nombre de Cristo. Amén.